La China Hilaria. Dicen que pueblo chico, infierno grande. Y por Aguascalientes, en la época en que era muy chico, corrían los chismes, convirtiéndose en un verdadero infierno, pues lo que sucedía en un extremo se regaba como pólvora, y en tanto que se los cuento, todo el pueblo conocía la hablilla, por lo que se ganó el mote de Lenguascalientes. Y así, una historia se iba formando según se platicaba, gracias al ingenio, maledicencia y fantasía del cuentista, por lo que había varias versiones de una misma leyenda. Así pasó con la famosa China Hilaria, una mujer muy castiza, que vivía en el barrio de Triana, del Encino, por los años de 1860, y por ser coqueta y entrona, se corrieron varias interpretaciones sobre su persona. Se cuenta que en el barrio de Triana existió una pulquería muy famosa, allá como a mediados del siglo pasado, y la que duró muchos años. Se llamaba Pulquería de las Chinas. Era atendida por tres hermanas, Andrea, Micaela e Hilaria, las que además de hermosas eran mujeres de pelo en pecho, no se dejaban de nadie y como la Adelita, hasta el mismo coronel las respetaba, pues el famoso bandido Juan Chávez, al que hicieron coronel los conservadores, les guardaba sus frijoles al grado que callaba a sus asistentes cuando decían alguna mala palabra frente a las chinas, quienes lucían hermosas cabelleras rizadas. Contaba don José Ramírez Palos que la pulquería ubicada en el corazón del barrio era muy frecuentada, no solamente por los trianeros, sino también por muchos otros parroquianos del pueblo, pero los clientes más asiduos eran los veteranos de las guerras de Reforma e Intervención, que en muy amigable camaradería se contaban sus hazañas bajo los frescos emparrados que sombreaban el patio de la pulquería, y así, sin rencores, rememoraban hechos y contaban sabrosísimas anécdotas. La pulquería de las Chinas era frecuentada como muchas otras por el famoso bandido Juan Chávez, el terror de Aguascalientes, así como por sus ayudantes los capitanes, Bueyes Pintos, el Chato Góngora y Pantaleón el Cuate, los que varios escándalos cometieron en esa emborrachaduría, solapados por las tres hermanas, que según las malas lenguas, también fueron sus mujeres. Ellas, dice Ramírez Palos, estaban perfectamente identificadas con sus hombres, los emulaban admirablemente, pues cuando ellos andaban en sus correrías, ellas no desperdiciaban ocasión para desvalijar a los transeúntes que se aventuraban por los lugares donde tenía establecido su hato. Para llevar a cabo con seguro éxito sus atracos, las chinas se vestían de hombre y después de haber amarrado a sus víctimas, para mejor robarlas, se cambiaban de indumentaria, vistiendo sus elegantes trajes femeninos. Estaban acostumbradas a las más duras faenas, a las labores propias de los hombres, pero al vestirse de mujeres, eran verdaderas y afectuosas damas. Dice la leyenda que en la mañana del sábado de gloria del año de 1892, después de que las chinas, acompañadas de sus guitarras, cantaban las mañanitas al abrirse la gloria, como era costumbre, reunían a un grupo de sus amigos, los asiduos asistentes, a la pulquería y les obsequiaban las catrinas de la casa, mientras ellos referían el relato de sus hazañas. Al calor de los pulques, las historias eran cada vez más interesantes. El maestro Braulio, que había militado durante la Guerra del 47, a las órdenes del general Miñón y en la de Reforma, en las filas conservadoras, las del aguerrido Miramón, contaba cómo las mujeres de Aguascalientes dieron pruebas de un altísimo patriotismo, negándose a prestar sus servicios al odiado invasor, y muchas veces matando a los soldados gringos que se aventuraban a internarse por las tortuosas callejas de nuestro barrio. Anacleto también contó sus aventuras ante la admiración de los invitados al jolgorio. Por allá en un rincón se encontraba Blas, el que, tomando, observaba a los relatores. Era un hombre de no malos bigotes, que tenía dos personalidades bien definidas. En su juicio era muy serio, hasta hosco y de pocas palabras,
pero con copas encima, era agradable, gran cuentero, quien tenía mucha sal para aderezar sus historias, así como sus chistes. En una libreta que llamaba Chistera, anotaba sus cuentos y podía estar horas y horas deleitando a la concurrencia con sus simpáticas chanzas. Después de pedir permiso a Hilaria, la que fuera mujer de Pantaleón, el cuate, y tener la venia de la china Hilaria para relatar la historia, dijo: como todos ustedes saben, mi amigo Pantaleón fue uno de los ayudantes del coronel Juan Chávez, y por lo mismo estaba acostumbrado a rebalsar de lo lindo y gastar hasta alazanas para darle gusto a su preciosa, la china Hilaria, que portaba los más finos rebozos que se vendían en la feria de San Juan y que con mucha gracia lucía en las fiestas de San Marcos, donde era la envidia de las meras Catrinas por sus bellos zagalejos de legítimo castor, cubiertos de lentejuelas de oro, sus ricos hilos de coral que valían harto dinero, y más que por sus galas, por el donaire con que las llevaba y la hermosura de los 20 años. Y continuó hablando Blas. Cuando mataron al coronel Juan Chávez el 15 de febrero de 1869, Pantaleón se agorzomó mucho, porque comprendió que ya no podía darse la vida a que estaba acostumbrado, y solo el pensar que tendría que trabajar lo ponía muy triste, y además se le hacía muy cuesta arriba pensar que su buena moza, ahora la china, ya no podría portar sus buenos rebozos de bolita ni sus franelas de castor, y más que todo esto, le atormentaba la idea de que ya no podría garbear en fandangos y cantinas como en sus buenos tiempos, cuando cerraba el lugar y obsequiaba con su dinero a los clientes. Al pensar en trabajar, a Pantaleón se le enchinaba el cuerpo, pero ya era imposible seguir su vida de aventurero y asaltador de caminos, pues ya su jefe se había quebrado. Como todos sus ayudantes y su propia viuda sabían que Juan Chávez había ocultado su tesoro en una cueva del Cerro de los Gallos, el cuate Pantaleón, que conocía este lugar palmo a palmo, decidió buscar la fortuna que había acumulado Juan Chávez durante todos sus asaltos, ya que a él también le pertenecía por haber sido uno de sus compinches. Pantaleón salió de madrugada rumbo al Cerro de los Gallos. Volteaba para todos lados para estar seguro de que nadie lo seguía, y así, casi corriendo, llegó a la falda del cerro. Mirando al suelo, recorrió todas las cuevas, los vericuetos del lugar, y hasta movía los árboles para ver si encontraba el tesoro de Juan Chávez. Pero nada. Muerto de cansancio, casi al anochecer, se sentó en una piedra para descansar y sin saber cómo, se quedó dormido. Estando en el sueño más profundo, el cuate escuchó una voz que salía de las cuevas. Era tan de ultratumba que se despabiló y paró la oreja. Aquella voz claramente le decía que el famoso tesoro de Juan Chávez no existía, que era inútil que lo buscara, pero que él lo podía hacer inmensamente rico para poder seguir su vida de desorden y derroche. A cambio, solo le pedía que le dieran trabajo todos los días, por aburrirse mucho, y que el día que no pudiera hacerlo, tenía que entregarle su alma. En aquel momento, Pantaleón comprendió que el que le ofrecía el trato no era más que el demonio. Se quedó pensando unos minutos. Sabía que de no aceptar, se moriría de hambre por no saber trabajar y sobre todo, perdería a la china Hilaria, la que pobre no lo seguiría. Y por eso aceptó el pacto con el diablo. En un charco de agua, Pantaleón se mojó la cara así como el cabello, y brincando bajo del cerro se encontró que los bolsillos los tenía repletos de oro, lo que le dio una gran satisfacción. Llegó a su casa y le dijo a su mujer que era muy rico, que había encontrado el tesoro de Juan Chávez, el que tanto había buscado, y que su porvenir estaba asegurado. Hilaria no estaba muy convencida,
pero como era ambiciosa, se sintió feliz de ser una potentada. Habló con sus hermanas de cerrar la pulquería y dedicarse a pasear, lo que no aceptaron por ser para ellas la pulquería una diversión. Estando Pantaleón desayunando, le dijo la sirvienta que lo buscaba a un señor. Al recibirlo, se dio cuenta que iba Satanás por el trabajo que le había ofrecido. Pantaleón, sin inmutarse, le dijo que deseaba le comprara una hacienda cerca de la cantera, en donde toda la vida había tenido la ilusión de tener una propiedad. Por la tarde, se presentó aquel hombre con los documentos para que Pantaleón firmara el recibo que lo acreditaba como dueño de esa propiedad. Y así todos los días por la mañana, se presentaba aquel agente de negocios para recibir las instrucciones de Pantaleón, el que ya no sabía qué hacer. Le pidió que hiciera un acotamiento en toda su propiedad, lo que pensó llevaría mucho tiempo, pero al día siguiente estaba terminado. Le pidió sembrar a flores, después sembrar varias huertas de guayaba, durazno. Más tarde, le pidió construir grandes presas, que hiciera canales de irrigación. Y así, inventaba cada día cosas lógicas y hasta absurdas, pero todo le concedía. En el acto, el menor de sus deseos era cumplido por el demonio que deseaba llevarse su alma. El pobre, rico Pantaleón se veía triste. Aquel hombre simpático y dicharachero se había convertido en taciturno, callado. Su cara empezó a palidecer y hasta el pelo se le caía a manojos. Nada le causaba encanto ni atractivo y hasta se le quitó el hambre. A la china Hilaria, que lo conocía tanto como si lo acabara de desencillar, le preocupó el triste estado de su marido, al que veía acabado. Una noche, vio inquieto a Pantaleón, y aquel hombre tan valiente, muy matón y de a caballo, acabó llorando como un niño. Zarandeándolo, lo obligó a que le dijera qué pasaba, y el cuate le dijo que lo del tesoro de Juan Chávez era mentira. Le contó el pacto que había hecho con el diablo, lo que lo tenía temblando de miedo y amarillo como limón pasado. La china lo escuchó con todo el detenimiento, y cuando terminó, ella soltó una sonora carcajada que se escuchó hasta la esquina de su casa. ¿Por qué no te confiaste de mí y me platicaste antes el trato que hiciste con el demonio? Duérmete, le dijo. Desde mañana yo me encargaré de darle trabajo a ese indecente. Trabajará toda su vida o nos dejará en paz para siempre. Pensando Pantaleón que su mujer se había vuelto loca, no pegó los ojos en toda la noche, furioso de ver a Hilaria dormida como un tronco. Seguramente le había comprendido su problema. A la mañana siguiente, llegó el hombre a la casa de Pantaleón. La china lo recibió, diciendo que su marido estaba enfermo y que ella se encargaría del trabajo por el que iba, que la esperara un momento. Entró Hilaria a su pieza, sacó del buró unas tijeras y se cortó un largo chino de su cabello. Y con él en su mano, le dijo al diablo: «Dice mi marido que mientras él se alivia y le puede ordenar lo que desea, desenrede este cabello hasta que quede completamente liso». El diablo tomó el cabello pensando que Pantaleón había perdido el juicio. «Dígale que dentro de un rato estaré de regreso». Riéndose se fue el diablo, y riéndose también se quedó Hilaria. En la esquina, Satanás comenzó a tratar de convertir en un alambre el ensortijado pelo, pero fue inútil. Duró varias horas y no pudo. Regresó a la casa para decirle a la señora que regresaría al día siguiente, con el pelo desenrollado.
Pasaron varios días y el hombre aquel no regresaba. Pantaleón se sentía más tranquilo, pero al pensar que el día menos pensado se presentaría nuevamente a pedir trabajo, le entraba un gran desasosiego que lo hacía temblar. Después de varios años, un día se encontraban Pantaleón y la China en la hacienda, sentados con los pies dentro del arroyo, cuando vieron al diablo sentado en una piedra tratando de desenrollar el pelo. De pronto les gritó: ¡Ya mero! ¡Ya mero termino! Pero la China, mostrando su enorme cabellera, contestó: «Dese prisa, que todavía le faltan muchos mechones que desenchinar». Al ver Satanás la espesa y larga cabellera de Hilaria, aventó el chino que le había dado la esposa de Pantaleón, y gritándoles: ¡Me doy por vencido! ¡Por aquí se acabó nuestro trato! Pantaleón y la China se abrazaron, bailando de gusto. Eran ricos y se habían quitado al diablo de encima. Pero como no estaban acostumbrados a trabajar, poco a poco se quedaron en la inopia. Pantaleón se murió y la China continuó con su pulquería. Pero al conocer la historia los trianeros y saber la audacia de la mujer, cuando alguien se pasa de listo, le dicen: «Este parece hijo de la China Hilaria». La China Hilaria se puso en jarras y le dijo a Blas: «Te dejé contar mi historia, pero no para que me chotees. Paga tus copas y lárgate de la pulquería». La leyenda se ha difundido oralmente, y aquí queda descrita. Muchas gentes la conocen, y la frase «hijo de la China Hilaria» es aún más conocida, sin saber de dónde proviene, aunque es de suponerse que se da por hecho que un hijo de aquella sagaz mujer ha de ser enredoso y trapacero, y como ella misma, capaz de engañar al mismísimo diablo.